Ujú. Ay, mi pollito bebé. He llegado a ese momento en el que me pongo a ver cada uno de los libros que tengo en mi estantería y me pongo a pensar, bueno, de hecho, anoche me puse a pensar en cuáles serían esos libros en los que si me encuentro en una emergencia o lo que sea, los tendría que vender. Ha sido tan difícil la decisión que mejor me puse a pensar, ok, ¿cuáles son los libros que verdaderamente quiero mantener conmigo? Esos libros en los que se está incendiando la casa o donde sea que yo esté y tienen que ser los primerititos que yo me llevaría. Esto es una metáfora. Si mi casa se estuviera incendiando, obviamente los libros no serían lo primero que agarraría. Lo primero que agarraría serían mis perritas y mis gatas, obviamente. También me puse a pensar ok, si yo estuviera en una situación en la que sí o sí tuviese que vender todos mis libros, pero solamente me podría permitir quedarme con 4 o 5, estos son 5 de ellos. El primer título es Magos y Dragones. En un video anterior ya había hablado sobre este libro y había mencionado que este fue uno de mis prácticamente primeros libros que tuve en la infancia. Tiene un montón, tiene muchísimos cuentos y las ilustraciones son hermosísimas. Mira, también aquí voy a mostrar unos. Este libro yo lo presté en mi salón de clases cuando yo iba en la primaria. Entonces ya después de ahí algún niño se lo llevó, no lo volví a ver. El punto es que esa copia se me perdió. Pasaron los años y me costó mucho volver a encontrar una copia de este libro. Me costó demasiado. Entonces, fue uno de mis primeros libros de la infancia. Tiene excelentes historias. Luego, más encima, que me costó muchísimo, pero muchísimo volver a conseguirlo y a un precio bastante alto. Este es uno de esos primeros libros que yo salvaría. Este es el primero que se me vendría a la mente sin pensarlo. Esta no es la copia original que me compraron cuando yo tenía 9 años. Este libro yo lo compré hace como 2, 3 años aproximadamente. Y de vez en cuando regreso para volver a leerlo. Uy, sobre todo hay una parte en este libro que dice cómo invocar al amor. O sea, cómo gustarle al niño o a la niña que te gusta. Decía algo así como de necesitas una foto de esa persona y un objeto que haya tocado, seguido de decir unas frases, no me acuerdo qué frases eran. Si un chico o una chica te gusta mucho y no te hace mucho caso, prueba a presentarte con tus mejores galas y tu mejor colonia para invitarle a merendar. Si eso no funciona, quizás necesites una ayuda extra. Necesitarás conseguir una foto de la persona que te ha robado el corazón y otra tuya. Además deberás ingeniártelas para obtener un pequeño mechón de su pelo. Y también cualquier objeto que haya tocado que le pertenezca. No les voy a mentir, una vez yo intenté hacer esto en la primaria. De hecho, intenté que un par de amigos le sacaran un par de cabellos al niño que me gustaba en ese momento. ¡Qué psycho, güey! Ah, por cierto, los textos son por Fernando Martínez y las ilustraciones por José Luis Tellería. Si hay alguien que también leyó este libro en su infancia y lo esté buscando, sí le aconsejaría mucha paciencia porque sí me tomó unos buenos años volver a conseguirlo. Aquí tengo todos los separadores. Mira, aquí de hecho tengo todos los separadores. O sea, ¿te imaginas? Me llevo este libro y también me estaría llevando los separadores. Que se los voy a enseñar. Mira, Mira, es este. De hecho, creo que este y otro los compré. Y ahí en más todos me los han regalado, me los han dado. Este lo compré. Me recuerda mucho a Blackie. Este separador lo encontré detrás del libro de Memorias por correspondencia por Emma Reyes. Bueno, el escritor no era Emma Reyes. Sí, Emma Reyes fue una pintora colombiana a la que le sucedieron muchísimas cosas. Vendí el libro, pero conservé el separador. No recuerdo el momento en el que me dieron este separador, pero es este. Dice, tengo predilección por alinear objetos. Tu ombligo con mi ombligo, por ejemplo. Hashtag por una vida sexy. Ok. Uy, este también yo lo compré, me gusta mucho. Tiene imanes para que lo pongas en la página y ya tengas el separador así. Ya nada más sobresale esta parte. La mayoría son de la feria del libro, de hecho. El barco de papel. Y luego aquí atrás están sus redes, por si les interesa. Y, uy, me gusta mucho este. Este es de Caroline. Este me lo dio mi hermanito. El siguiente libro en la lista es Donde los ángeles no duermen por María Teresa Colominas. Este no es un libro precisamente feliz. Al menos en mi caso, cuando terminé de leer este libro hace ya un par de años, duré unos cuantos días con un vacío, con una sensación de impotencia.
y preguntándome todos los días si habrá gente, que sí la habrá gente allá afuera que estará pasando todo por lo que pasó el personaje principal, que es Matthew. Con todo y eso, fue una historia que de cierta forma me gustó. Es una historia la que, ok, la leí hace como 2 años. No me animo a leerla, o al menos todavía no estoy en momento de leerla, a pesar de que en un video he dicho que este está entre los libros que yo leería una segunda vez, más que nada porque quiero hacer una reseña de este libro. No me he sentido preparada para hacerlo. Cuando leí Tan poca vida, la verdad es que terminé ese libro y pasé a otra cosa. Pero cuando terminé de leer Donde los ángeles no duermen, duré muchos días pensando, pensando en toda la gente que ha de pasar por la misma situación que Matthew, por más que nada rememorando muchos de los escenarios horribles y asquerosos que vienen aquí. Y digamos que con Tan poca vida fue como de, ok, ya se terminó. La neta, qué mal por Jude, pero ya, sigamos a otra cosa. Aún y con lo desgarradora y triste que es la historia, no es un libro que yo quiero vender. Por lo mismo de que me hizo despertar muchas sensaciones, me hizo sentir triste, me puso a reflexionar. Más que nada porque este libro yo lo leí, güey, cuando yo tenía 16 años la primera vez. La segunda yo ya tenía 26. Leyéndolo con una mente adulta, yo ya vi las cosas de una forma totalmente diferente. Cosas en las que yo pensé, ay, cuando yo tenía 16 años yo pensaba esto, qué idiotez. Pero es como que la inocencia de una mente joven, ¿sabes? Además de que también es un libro bastante difícil de conseguir. Eso también lo tengo que decir. El único lugar donde pude conseguir este libro fue en Mercado Libre. Si les soy bien sincera, no sé si este es un libro original. Quiero pensar que sí, porque Mercado Libre fue el único lugar donde lo pude conseguir. Y de hecho, esta autora también tiene otro libro que se llama Ángeles en el Infierno. También lo quiero leer, pero digamos que ese libro creo que se lo comió la tierra porque no lo he encontrado en ningún lado, ni siquiera en Mercado Libre. Y de ese no sé exactamente de qué se trate, pero digo, esta autora ya me dio esta historia desgarradora. ¿Qué será en el siguiente libro, en el cual es un título mucho más agresivo que este, que es Ángeles en el Infierno? Digo, ¿qué rayos me va a esperar ahí? El siguiente título que yo salvaría de un incendio es Samurai X o Rurouni Kenshin. Algunos lo van a conocer como Rurouni Kenshin, pero yo personalmente lo conozco como Samurai X. Yo veía la caricatura en Cartoon Network. Es el tomo número 16. Este tomo me lo regaló mi hermanito junto con otros 2. Y te preguntarás, Daniela, ¿por qué de los 3 tomos prefieres tú salvar este? Porque en este tomo viene una de las peleas más legendarias, en mi opinión, en la historia del anime. Y es cuando este Kenshin pelea finalmente con Chichio Makoto. Ese episodio donde, perdónenme mi ignorancia, no sé cómo se llama, donde este Kenshin entra a este edificio y cada nivel, cada planta es un oponente diferente. Y él tiene que pelear con cada uno de ellos hasta que al final tiene que pelear con este personaje que es Chichio Makoto. Cuando lo vi en la tele, esto fue uno de esos episodios que marcó mi infancia y a tal punto en el que yo vi este episodio, no sé si spoilearles, pero bueno, les voy a dejar aquí abajo la marca del spoiler, ¿no? Al final nos dan a entender que Chichio Makoto mató a Kenshin y lo mató de una forma bastante traumática, al menos para una niña de 6, 7 años, de edad que yo tenía en aquel entonces. Este Chicho lo mordió de aquí, lo mordió y vemos el episodio terminar con Kenshin con los ojos en blanco. Y cuando vemos a un personaje en el anime que tiene los ojos blancos, es porque ese personaje ya está desvivido. Ese episodio me traumó tanto cuando yo tenía 6 años que recuerdo perfectamente que poco después fuimos con mi abuelita, la fuimos a visitar y yo llegué en plan como de, ¿desvivieron a Kenshin? Fíjate tú lo traumático que tuvo que haber sido eso para que yo todavía me acuerde. ¡Ay, Dios santo! Pero, sí, este sería otro de los mangas, libro no, manga. Este sería uno de los mangas que yo salvaría sí o sí de un incendio y que por nada del mundo vendería. Es más, los otros 2 tomos tampoco los vendería. Ni por nada del mundo, porque me los regaló mi hermanito. Pero si se tratara ya de algo más urgente como un incendio y tuviera que llevarme algo sí o sí, este sí o sí me lo llevaría, porque
por esa batalla, es un anime de mi infancia, me lo regaló mi hermanito. Obviamente que me lo tengo que llevar conmigo, cueste lo que cueste. El siguiente libro en la lista es una lectura reciente y es Siempre Alice por Lisa Genova. Originalmente yo vi la película por primera vez y luego ya después me enteré que esta película tiene su propio libro. Estoy tan encariñada con la película y con el libro también, porque me ayudó a darle mucha más profundidad a los personajes, a entender por qué Alice hacía ciertas cosas y por qué John también, su esposo, hacía otras ciertas cosas que yo en la película no entendía, que yo decía, este vato es un egoísta, o Alice está actuando medio loquita, pero aquí lo entiendes todo perfectamente bien. Es como que la película te da las piezas y tú ya como que tienes que ir intuyendo como por qué suceden. Pero el libro te ayuda a unir esas piezas y entender por qué Alice, con su condición del Alzheimer, actúa de la forma en la que actúa y por qué hay este tipo como que desafortunadamente roce entre Alice y John. Me estoy dando cuenta de que la mayoría de los títulos que estoy mencionando aquí son libros que son bastante difíciles de conseguir. Entonces sí, es este Siempre Alice por Lisa Genova. Y bueno, el último título, que ni siquiera es un título, es mi Kindle. Por supuesto que yo tengo que salvar mi Kindle. Probablemente alguien dirá de que no, el Kindle no cuenta. Pero la verdad, pues voy a ser bien honesta. Si yo estuviera en esa situación, obviamente yo salvaría mi Kindle. Obviamente. Y no sé si esto se considere como hacer trampita, pero creo que es algo bastante lógico, ¿no? Qué mejor que salvar el Kindle para que yo pueda volver a descargar todos los libros que yo tenía y leerlos aquí. Y de hecho, salvar los libros que ya tengo descargados. Aquí me estoy salvando muchos. Aquí me estoy salvando fácil unos 30 libros más. ¿Es hacer trampita? No lo creo. Y pues bueno, amigos, hasta aquí los 5 libros que yo salvaría de un incendio. En un escenario muy metafórico e hipotético. Como ya he dicho muchas veces, y esto lo quiero dejar muy claro, si yo estuviera en un incendio de verdad, esto no sería lo primero que yo salvaría. Obviamente yo salvaría primero a mis perritas y a mis gatitas. Si ustedes llegan a estar en una situación igual, que yo espero que no, no hagan esto. Esto es más que nada un título metafórico para dar a entender que estos son los libros que por nada del mundo yo vendería o abandonaría en alguna parte. Es una forma de decir que son libros a los que yo les tengo mucho cariño y que no vendería en ningún caso. Creo que nadie está exento de que en algún momento le llegue a pasar algo, una urgencia en la que sí o sí tiene que vender todos sus libros, o al menos la mayoría de ellos. Entonces, ¿cuáles serían esos libros? Es más, yo voy a ser más cruel. ¿Cuáles serían esos 3 libros que por nada del mundo ustedes venderían? La verdad que está aquí, creo que quiere despedir el video. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Dale un besito, Loki. ¿Qué pasa? La que me movió la cámara.